una obra de un trabajo en profundidad que aborda temas que han sido, desde la perspectiva nuestra como editores, hemos visto mucho material relacionado, pero seccionado, tocado temáticamente de forma parcial, y por primera vez nos encontramos nosotros con un texto que engloba en un solo tomo un análisis de profundidad y de análisis acabado respecto del modo en que los ejes fundamentales, los pilares de lo que debe ser una sociedad, fueron dinamitados, torpedeados y demolidos por la dictadura, y cómo esta demolición, este torpedeo, no ha sido subsanado. Dejo con ustedes entonces, en primer lugar, a Germán Urrea, el autor, y a continuación a los presentadores. Al final, cuando termine la presentación, los invitamos aquí en el hall del teatro a un vino de honor. Muchas gracias. No voy a leer esto, así que pueden quedarse tranquilos. Bueno, muchas gracias por la presentación. Y en primer lugar quisiera agradecer a todas las personas que nos acompañan. Muchos son algunos amigos de los tiempos de nuestra juventud, otros de los tiempos de la universidad, en fin. También quisiera agradecer a las tres personas que nos acompañan y que van a hacer algún comentario sobre lo que yo pueda decir. Bueno, yo había preparado una pequeña introducción para contar un poco algunos antecedentes previos al golpe, pensando que en el escenario, perdonen que lo diga, pero iba a haber más gente joven. Y como no es el caso, pienso que eso, voy a decir cosas que ustedes conocen y que no tiene mucho sentido, digamos, repetirlas de nuevo. Pero hay dos elementos que me gustaría destacar, simplemente recordar. Ustedes se deben acordar antes del golpe, cuando veía el diario La Segunda, me parece, que sacó una consigna, chilenos junten rabia, que fue publicada todos los días después en el diario, me parece, creo que se llamaba La Prensa, La Tribuna, perdón. Esa es una cosa, y paralelamente había también la bancada de diputados del Partido Nacional, una parte, que había tomado la costumbre de presentar en las reuniones y manifestaciones que tenían la consigna Yakarta, Yakarta. No sé, todo el mundo debe saber más o menos lo que ocurrió ahí. Una simple ayuda de memoria. Cuando Indonesia se independiza de Holanda, el general Sukarno, que era el que dirigió la independencia, constituyó un gobierno de unidad nacional, donde hacía parte el Partido Comunista de Indonesia. Lo que no agradó, por supuesto, a los americanos, entonces hicieron lo necesario para votar este gobierno, y hubo una gran matanza, más o menos 1 millón de personas, según la estimación de la prensa, yo no sé. Pero lo que es importante es que se estaba inyectando esta idea de Yakarta, de reproducir más o menos lo que se había producido allá, de reproducirlo en Santiago. Esos dos elementos simplemente como ayuda a memoria, para entrar enseguida, porque yo preparé una presentación, pero era más o menos 1h15. Entonces la vamos a producir tal vez a una media hora. Voy a tomar solamente algunas cosas que me parecen más importantes, más puntuales. Un poco yo parto la idea que no me parece original para nada, que es el hecho de que cualquier reforma que se haga, en fin, que hay que empezar por la reforma de la Constitución. Y la reforma de la Constitución es sin duda, será, ¿no es cierto?, la madre del resto de las reformas, porque por los procedimientos que se han establecido, reformar la Constitución, o reformar algunas leyes orgánicas que tienen carácter también de constitucionales, es imposible. Bueno, podría ser posible llegando a grandes acuerdos, pero cuando se llega a yo estoy de acuerdo con los grandes consensos, pero eso no quiere decir necesariamente unanimidad. Y si se parte de la base de consensos, los grupos minoritarios van a tener una especie de derecho a veto. Entonces hay un conflicto ahí que de alguna manera va a resolver. Dos palabras sobre el pensamiento político de Pinochet. Ustedes deben saber, este señor escribió un libro en el año 69, o se lo escribieron, no sé, que se llamaba La Geopolítica. Y ahí él manifestaba un poco su
su visión política, su visión del mundo. Se basaba principalmente en tres autores. Ratzel es uno, de donde toma el concepto de expansión del territorio y del espacio vital, que después, durante la época de la Segunda Guerra Mundial fue muy importante en lo que fue la guerra. Pero él tomó esa idea del espacio vital, en fin, y lo considera como una cosa importante. Pero más importante, después tomó otro geopolítico, un sueco, Helen. Este Helen era un poco más fanático, porque él era sueco y los alemanes quisieron darle la nacionalidad alemana en la época. Él dijo que no era necesario, porque los suecos, daneses, etcétera, todos constituían parte de la gran Alemania, de este mundo ario, raza superior. Entonces no tenía sentido que le dieran la nacionalidad, porque él se consideraba parte de él. Y finalmente toma la idea de un tercero, que es Sauchofer, que este era el hombre que, según el autor de la geopolítica, fue el que inspiró a Hitler en todos lo que él formula en Mein Kampf, mi lucha. Tiempo después, este señor hizo un viaje a Estados Unidos y escribe también en su libro que llegó muy decepcionado por la actitud que tenían los políticos norteamericanos respecto de la Unión Soviética y de Cuba. Y dice que él estaba decepcionado de los políticos norteamericanos y también chilenos por el comportamiento que tenían. Tal vez pensaba, digamos, que en ese momento más o menos, no sé, es en guerra contra la Unión Soviética, contra Cuba, no sé, pero en fin, eso lo menciona. Y otra cosa importante, dice por allí que Hitler fue el primero que comprendió, leo la cita para que nadie piense que soy yo el que lo digo, del autor el que lo dice. Fue Hitler el primero que comprendió la importancia extraordinaria de la acción psicológica expresada en su obra Mi lucha. La propaganda revolucionaria desempeñará en el futuro el papel que tiene la cortina de fuego artillero como preparación para el ataque a la infantería. Sus tareas serán derrotar psicológicamente al enemigo antes que entren en acción los ejércitos. Eso yo creo que es importante porque fue un poco lo que hizo, o sea, generar terror de entrada para que el enemigo, en fin, bueno, digamos, usemos al enemigo, estuviera derrotado inmediatamente. En fin. Como toma de Helen la idea de las razas, porque Helen insiste mucho en las razas, él asume esta idea, entonces también habla de las razas y las asimila a dos grupos: los dolicocéfalos, que eran gente altos, rubios, de ojos azules, inteligentes, dedicados a las artes, la cultura, la filosofía, etc. Y después, bueno, nosotros, los braquicéfalos, de pelo negro, más pequeños, medio brutos, en definitiva. Y bueno, esto es menos bruto, no es textual. En fin, por ahí dice también, siguiendo esto, que él da un ejemplo para comprobar lo que dice. En el tiempo en que en Grecia estuvieron los dolicocéfalos, rubios, etcétera, etcétera, Grecia floreció. Platón, Aristóteles, toda esta gente salió de ahí. Pero después, cuando llegan los celtos eslavos, que eran braquicéfalos, entonces vino la decadencia de Grecia. Lo que es interesante destacar aquí es que esto lo dice Hitler en su libro. Simplemente dice lo mismo, pero en Egipto. Entonces, el autor de la geopolítica cambió simplemente Grecia por Egipto por Grecia y le copió, digamos, el párrafo, pero en fin, este es su problema. Esta cosa la menciono un poco para saber más o menos cuál era, qué cosa tenía él en su cabeza, de alguna manera. Bueno, de allí, cuando se toma el poder, hay dos documentos que son interesantes y que, en mi opinión, no han sido suficientemente evaluados. Yo las cosas que digo son cosas conocidas, a veces me da no sé qué decir las cosas conocidas, pero me parece que estos dos documentos no se ha medido mucho el impacto que tuvieron.
Uno es la declaración de principios del gobierno de Chile, que esto lo hizo el año 74, donde define algunas cosas, define el bien común, que al final simplemente el bien común es aquella situación en que todo el mundo está más o menos bien. Esa es una definición. Voy más rápido por esto. Pero por ahí menciona también una cosa interesante que dice que la economía moderna exige que el Estado cumpla un papel planificador en la actividad económica general. O sea que se le reconoce al Estado alguna función que después, cuando se empieza a implementar el modelo ya en la práctica, esto desaparece. Y también menciona el hecho de que debe reservarse la propiedad, el Estado debe reservarse la propiedad de aquello que por su carácter estratégico o vital para el país no sea prudente dejar en manos de un grupo limitado de propietarios. Y esto basta con ver un poco lo que pasó con el cobre y todas estas cosas para ver que el mismo ya estaba pasando por encima de sus principios. En fin. Eso es algunos elementos, pero lo más importante para mí en esta declaración de principios es la definición de la descentralización funcional. Bueno, estos documentos los hizo Jaime Guzmán, no hay que engañarse. Jaime Guzmán era un señor tal vez muy reaccionario, pero era inteligente el tipo al final, porque todo este modelo que implementa tiene mucha coherencia interna, todo está bien amarrado. La Junta Militar no tenía la capacidad para hacer estas cosas. La descentralización funcional en que divide la sociedad en dos grupos. El poder, una parte que es el poder político, ¿cierto?, de esta sociedad, que es la facultad de decidir en los asuntos de interés general para la nación, constituye propiamente la función de gobernar el país. Este es el poder político. El poder social, en cambio, debe entenderse como la facultad de los cuerpos medios de la sociedad para desarrollarse con legítima autonomía hacia la obtención de sus fines específicos. O sea, hay un grupo, ¿no es cierto?, que está destinado de alguna manera a decidir, y otro grupo que simplemente apoya. Y esto es importante porque se va a ver a través de todo la implementación del modelo, cómo esto se va reproduciendo en la organización de los partidos políticos, en la vida comunal, en los plebiscitos, en lo que sea, aparece esta separación. ¿Ya? Sin embargo, para que el poder social funcione, dice que es necesario asegurar la independencia y despolitización de todas las sociedades intermedias entre el hombre y el Estado. Ya hay la idea de despolitizar, porque esto es importante porque al final, cuando uno analiza la ley de partidos políticos y la ley de elecciones, los partidos políticos finalmente los ha vaciado de todo contenido y son unas cáscaras que no sirven para nada. Uno se da cuenta por los documentos, independientemente de lo que está ocurriendo hoy día en los partidos políticos en Chile. Pero ahí está un poco el origen, yo diría, de esta gran despolitización que hay. Y el otro documento interesante es el discurso de Chacarillas, porque ahí el discurso de Chacarillas define lo que sería la nueva democracia. Y esta nueva democracia se caracteriza por 5 elementos que la caracterizan para que sea una democracia excelente. Uno es la democracia autoritaria, y entiende como democracia autoritaria el hecho de que la ley es igual para todos. Y como la ley es igual para todos, entonces hay que hacerla cumplir como sea. En realidad, comentarios se pueden hacer sobre si la ley es igual para todos o no, pero en fin, dejémoslo. En segundo lugar, la democracia debe ser protegida, porque en ese momento, bueno, todavía no, pero en la Constitución del 80, el verbo proponer, ¿no es cierto?, que las Fuerzas Armadas sean los guardianes de la democracia, o sea, que estén protegiendo. Y hay elementos en la Constitución, vamos a ver algunos, que dejan la puerta abierta para interpretar de alguna manera que alguien está sobrepasando lo que dice la Constitución. No sé, pienso que eso estaba más o menos preparado para que las Fuerzas Armadas, como protectores, ¿no es cierto?, de esta democracia, pudieran intervenir cuando quisieran. Democracia integradora.
La democracia integradora la entiende como el hecho de que toda la comunidad tiene que adherir al interés nacional, pero nadie sabe quién define el interés nacional. Suponemos que lo define, que lo decide el poder político. O sea, este pequeño grupo que él define en esta idea de ¿cómo se llama? ¿Cómo dije? Descentralización funcional. Descentralización funcional. Exacto, gracias. Descentralización funcional. Ahí está. Gracias. Después la democracia debe ser tecnificada también. Esto significa que las decisiones deben ser todas tomadas de carácter técnico. Y esto coincide después con el modelo económico, porque en la medida que el mercado es el que decide sobre lo que se hace, lo que se produce, lo que no se produce, entonces es el mercado el que de alguna manera, al tomar esos datos del mercado, son elementos científicos. Entonces, para eso tienen que decidir los que saben, no los que no saben. Y los que saben normalmente son, yo lo he escuchado muchas veces cuando en gobiernos anteriores nombraba algún ministro o algún funcionario importante, lo primero que se decía, este señor es ingeniero y tiene un diploma de máster en economía o en lo que sea, en una universidad, en tal universidad de Estados Unidos. Y el otro era máster, era doctor en economía en tal universidad, preferentemente de Estados Unidos. Aquí está también, según yo, la idea de que estos definen los que saben. En ese sentido, creo que si la dictadura tuvo algún éxito, ese éxito está en la primera declaración, donde dice que uno de los objetivos de este gobierno militar es cambiar la mentalidad de los chilenos. Y ahí yo creo que han tenido un poco de éxito porque, bueno, se ve en esto, por ejemplo, según yo, puede que me equivoque, pueden haber otras interpretaciones, en esto de la democracia tecnificada. Y después una democracia de auténtica participación social, ¿no es cierto? ¿Cómo se participa? A través de los poderes sociales, o sea, a través de los gremios, sindicatos, todo esto, pero no más que eso. O sea, los gremios tienen que dedicarse a lo que son. Si son médicos, tienen que hablar de problemas de salud. Si son, no sé, economistas sería peligroso, pero en fin. Pero no salirse de los límites de lo que se impone. Esto se ve muy bien, por ejemplo, más adelante cuando habla de los plebiscitos en relación, por ejemplo, a los plebiscitos comunales. Se tiene, lo dice la ley, se tiene que responder estrictamente a la pregunta que hizo el alcalde, es decir, no sé, pavimentar una calle, sí o no, punto. No se puede decir, bueno, faltan recursos, entonces le vamos a pedir más recursos al gobierno central, porque eso ya sería entrar en problemas políticos. Hay que contestar sí o no. Es una forma también de despolitizar y de meter en un corralito, ¿no es cierto?, las ideas que este poder político quiere desarrollar. Paso directamente a la Constitución del 80 rápidamente. Lo que habíamos comentado, el artículo número 1 del capítulo número 1, o sea, el primer artículo de la Constitución, dice que el Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios, es decir, ampara el poder social, el poder político ampara el poder social. Y el artículo 3, la administración del Estado será funcional, o sea, lo que hemos dicho ahí, el poder político y el poder social. Me salto al artículo 19, en relación a la salud, porque esto está muy bien redactado. Dice brevemente que cada persona tendrá derecho a elegir el sistema de salud al que desea acogerse, sea este estatal o privado. Esta idea de estatal o privado se repite no sé cuántas veces en la Constitución, porque se repite para la salud, para la educación, para la previsión, para lo que sea, para el Banco Central, estatal o privado. Con lo cual deja abierta, muestra muchísima tolerancia, porque puede ser estatal o privado, que uno elija. Pero todos sabemos que siempre lo estatal fue saboteado por la vía de los presupuestos y lo privado fue apoyado por la canalización de recursos, entre recursos por estos recursos de las previsiones. Bueno, un poco para ir mostrando cómo
se genera esto. Respecto de la libertad de enseñanza, él dice, la Constitución dice, no traje la Constitución. La Constitución dice que la libertad de enseñanza incluye el derecho a organizar y mantener establecimientos educacionales. La libertad de enseñanza se asocia a la construcción de edificios donde van a funcionar universidades o escuelas, pero no directamente a la enseñanza. En fin. Sigo. La enseñanza reconocida oficialmente no podrá orientarse a propagar tendencias político-partidistas ninguna. Entonces, ¿qué es lo político-partidista? Eso no está definido y no está definido. Para la constitución de los partidos políticos, eso es complicadísimo porque hay que hacer la nómina con foto, lo dice la Constitución, con foto, con el nombre, con el apellido, dónde vive, qué es lo que hace, y eso tiene que ser enviado al CERVEL, ¿cierto?, para que controle todas estas cosas. Después son inconstitucionales los partidos políticos cuyos objetivos no respetan los principios básicos del régimen democrático y constitucional. Hay un artículo de la Constitución que es un poco un chiste, digo yo. Toda persona tiene derecho a la libre contratación y a la libre elección del trabajo con una justa retribución. Esta Constitución fue redactada en el año 80, cuando los niveles de desempleo llegaban al 20% o a lo que fuera. Entonces poner esto en la Constitución no tiene mucho sentido, porque cuando hay un 20% de gente sin trabajo, nunca van a poder elegir entre un trabajo y el otro, y menos todavía pensar en una justa retribución, cuando deben recordar que apareció esto de los PEM y los POC, que eran pagados a $27 más o menos, haciendo la equivalencia en la época. Se discute ahora respecto a la prohibición, me estaba saltando, de nuevo lo mismo. Todos los habitantes tendrán el derecho al goce de prestaciones básicas uniformes, sea que se otorguen a través de instituciones públicas o privadas. De nuevo repite esto, se repite muchas veces, ¿eh? Que si alguien lee el libro, lo va a ver por ahí, no es mi culpa, está en la Constitución. Se discute hoy día la reforma tributaria. Hay un artículo que es interesante, es el artículo, el inciso número 20, siempre el artículo 19. En ningún caso la ley podrá establecer tributos manifiestamente desproporcionados e injustos. ¿Quién dice que los impuestos son desproporcionados o injustos? Eso no se sabe. Pero se puede reclamar que los impuestos son desproporcionados o injustos, apoyado en la Constitución. Entonces hay un problema. Como en la época estaba la idea esta de que las Fuerzas Armadas eran los custodios, se le podía decir a un general, mira, estos impuestos son... Aquí se falta la Constitución y por lo tanto intervenir de nuevo. Voy a ir un poco más rápido en algunas cosas. Respecto al Congreso Nacional, las vacantes, y esto yo creo que son ya, empieza a atacar aquí, digamos, los partidos políticos y la vida política en general, lo que ya se viene haciendo desde antes. Pero, por ejemplo, las vacantes de diputados y senadores se proveerán con el ciudadano que señale el partido político al que pertenecía, el parlamentario. Eso abre la puerta a que el partido político, el dirigente que esté allí, si un diputado o un senador se va, nombra a un amigo, nombre a su señora, nombre a quien sea, ¿no es cierto? Y eso tampoco puede estar establecido en una constitución seria. La ley de partidos políticos es una cosa que hay que cambiar. Bueno, la ley de partidos políticos es una ley orgánica, o sea, es parte... tiene carácter constitucional. Habla muy bien de la ley de los partidos políticos, son asociaciones interesantes que contribuyen a la buena gestión del país, etc. Pero enseguida menciona que los dirigentes regionales serán elegidos por sufragio popular directo, de acuerdo a sistemas electorales que favorezcan la elección de los más capaces y que eviten que los partidos políticos vuelvan a convertirse en máquinas, etc. Ahí ya está en la perspectiva el binomial. Entonces, ya estaban imaginando, ¿cierto?, cómo vamos a controlar esta cosa. Tal vez la experiencia de Franco, que dejó amarrado, pero que se le desamarró el paquete, lo aplicaron acá para amarrar bien lo que estimaban que había que amarrar.
Bueno, son actividades de los partidos políticos solamente las conducentes a obtener para sus candidatos acceso constitucional a los cargos políticos de elección popular. Hay una serie de prohibiciones sobre los partidos políticos. Con este inciso ahí, lo que se está autorizando finalmente es que lo que se puede hacer como actividad política es pegar afiches, punto. No se puede discutir ninguna cosa más. Después, sobre la modificación de la Constitución, son 3/5, o sea, el 60%, o 2/3, según está establecido cuáles son los ítems a modificar según 2/3 o 60%. Todos sabemos que con los binomiales eso es imposible, pero en fin. Después hay una serie de condiciones que deben cumplir los militantes de los partidos políticos. La ley orgánica de elecciones, esta ley lo único que pretende, hay una serie de disposiciones ahí, pero lo único que pretende es amarrar bien el binomial. Hay otras cosas que se mencionan, pero el objetivo principal era amarrar el binomial, y ahí es curioso porque se dice, por ejemplo, que habrán solamente 2 candidatos por partido político, lo que obliga a los partidos políticos, los obligó de alguna manera a generar estas coaliciones. La alianza por un lado, que es una suma de partidos, y también la concertación por el otro, que es otra suma de partidos. Ahora, el que está fuera de esas 2 alianzas no tiene representación, simplemente no tiene sentido. Bueno, es eso. Hay una cantidad de datos que no los voy a leer, pero que realmente es un sabotaje, digamos, a la organización de los partidos políticos. Finalmente, el Banco Central le prohíbe toda intervención con instituciones públicas o privadas, pero también le prohíbe al Banco Central, o sea, le prohíbe al Estado, financiar proyectos con lo que sea, recurriendo al Banco Central. Y después, al momento de partir, cuando se fue la dictadura, separan el banco. Estaba separado ya de antes, pero desde el 80, pero lo usaron hasta el 89. Y cuando ya se iban, entonces ahí se acordaron que había que separar el Banco Central digamos, darle independencia al Banco Central, que no dependía más de... Esa es la única finalidad, era complicarle la gobernabilidad, digamos, a los gobiernos siguientes, no otra cosa. Y aquí es curioso porque cuando se ocurrió esto del Banco Central, hubo unas reacciones importantes del Partido Socialista, por ejemplo, se dijo que esto convertía al instituto emisor en un superpoder ajeno a todo control por parte de los poderes públicos, lo que es cierto. Por su parte, el Partido Demócrata Cristiano reclamaba que esta separación consagra un enclave económico a favor de la actual política económica, al privar al futuro presidente de la República de esenciales facultades para gobernar el país. Bueno, esas 2 declaraciones fueron declaraciones, porque hasta hoy día yo veo que el Banco Central sigue siendo independiente. Creo que el Banco Central no debería ser independiente. Y en la parte donde es independiente hay una independencia que es muy formal. En Estados Unidos el Banco Central es independiente, pero basta una llamada de teléfono, Japón es lo mismo, y muchos países de Europa lo mismo. Pero es importante mantener la imagen de que el Banco Central sea independiente, porque hay una lógica detrás de eso. Y es que en las economías los equilibrios son automáticos. Como son automáticos, entonces el Banco Central no tiene sentido tampoco las políticas económicas, que incluso De Castro lo dice explícitamente. No usamos más el instrumento de políticas económicas porque ahora lo hemos reemplazado por los equilibrios automáticos. El mercado es el que equilibra lo que tiene que equilibrar. Y en esto de implementar ya, esta es más bien la parte política institucional, que yo creo que es fundamental porque amarra todo lo que estamos atrás. En cuanto a la implementación del modelo, voy a tratar de ser más breve. Es interesante, en ese momento, cuando recién se produce el golpe, todos sabemos que había una cierta disputa al interior, no estaba claro lo que se iba a hacer, unas tendencias que eran más o menos restauradoras, que pretendían que la Junta Militar fuera una especie de puente entre 2 democracias, podríamos decir.
y otra tendencia que era más fundacional, ¿no es cierto?, partir de cero y hacer un país de nuevo. Bueno, esto, los Chicago, como estaban bien organizados, bien estructurados, era un grupo homogéneo ideológicamente y también social y políticamente, ganaron, por supuesto. Al frente tenían a los grupos demócratas cristianos, gente de las espaldas. No eran grupos homogéneos, se imponen fácilmente. Pero contribuye a que se imponga el hecho de que los Chicago se encargaron de invitar a Milton Friedman a Chile, y en Chile lo invitan a una reunión con Pinochet. Bueno, dije Pinochet, no quiero decir. Bueno, ahí este señor le pide a Friedman su opinión. Friedman le responde en una carta. Le da su opinión, que lo vamos a ver rápidamente más adelante. Le da su opinión sobre lo que habría que hacer en Chile. Y bueno, eso contribuyó a volcar definitivamente, digamos, la política de la Junta hacia este grupo de Chicago, que era homogéneo, que presentaba soluciones que parecían coherentes. Y bueno, y así es como Jorge Caguas anuncia el tratamiento de shock 3 días después que se publica la carta. Vamos a ver cómo la carta repite, o sea, cómo Caguas repite lo que dice la carta. O sea, no fue una carta, en realidad fue un dictado. Lo curioso es que cuando sale el tratamiento de shock, cuando Caguas habla del tratamiento de shock, se dijo inmediatamente que el modelo que se estaba implementando era un modelo típicamente chileno, que aquí no intervenía nadie. Y cuando uno lee lo que dice Caguas en el tratamiento de shock, lo que dijo Friedman en su carta, nadie es tan ingenuo para pensar que el modelo era típicamente chileno. Sí, lo dice Barahona, el modelo que estamos implementando es genuinamente chileno, del año 75. Bueno, después se empieza esto de del desarrollo del mercado de capitales. Ya estaba en la cabeza de la gente que estaba haciendo esto la idea de canalizar los recursos de la previsión social hacia estas asociaciones que en el principio se llamaban de ahorro y préstamo, que después pasaron a ser las AFP. No voy a empezar a leer todas las citas que tengo acá de Caguas, pero lo central es que en cada intervención había el elemento que servía de ajuste, era la baja salarial. Cualquier problema que hubiera, bueno, se bajaban más los salarios, se bajaban de nuevo los salarios, porque eso se justificaba, permitía un incremento de los puestos de trabajo y por lo tanto era una buena cosa para todo el mundo porque había más trabajo. Los salarios se reducían, pero además tampoco había más trabajo. Los índices de capacidad instalada ociosa nunca fueron más elevados que durante el periodo del 75 más o menos hasta el 89. Bueno, Caguas lleva una política para reducir la inflación basada principalmente en la reducción del déficit y en la reducción de la emisión monetaria. Pero por ahí, como esto no le funcionaba, inventó una revaluación del peso, lo que permitió la entrada de productos importados, lo que tuvo un impacto positivo sobre la inflación, porque la hizo bajar más o menos del 300 a 170%. Pero, como las importaciones crecían muy rápidamente, los dólares estaban desapareciendo. Entonces, rápidamente termina con esa política y continúa con una política de la tasa de cambio, de depreciaciones reptantes, muy pequeñitas, pero más o menos diarias o a veces varias veces al día, para tratar de controlar la inflación. Bueno, Caguas se fue porque esto no le funcionó. El último discurso que hizo anunció buenas noticias para fin de año, lo que a mí me hace pensar que era más para la Navidad que otra cosa, porque las buenas noticias nunca llegaron. Se va
Caguas y lo reemplaza De Castro, que fue el periodo más extremista, digamos, del modelo. De Castro hace más o menos lo mismo, continúa con la política de Caguas, pero por ahí hace una nueva revaluación del peso, justamente vio que el impacto sobre la inflación era positivo, reduce, hay de nuevo una revaluación del 10%, y reduce la inflación al 60% más o menos. De nuevo está el problema de la salida de dólares y del endeudamiento, que después en los años 80 va a ser un problema grave. Bueno, por esos años, como De Castro no tenía mucho que decir, hace una declaración que es interesante, porque dice: las reformas estructurales que se han implementado responden a este objetivo. ¿Cuál era el objetivo? Liberar a Chile de su condición de caldo de cultivo de ideologías totalitarias y superar la pobreza, garantizando la libertad individual. Pero lo que es interesante es que él dice que ya las reformas se han implementado. ¿Cuáles eran eso? Libre mercado, libertad de precios, Estado subsidiario, en fin, todas estas cosas. Las tarifas aduaneras, que fueron prácticamente reducidas casi a nada, al 10%. Después se retira Chile también del pacto andino, lo que tuvo un impacto sobre las exportaciones, porque una buena parte de las importaciones de Chile se hacían hacia el pacto andino. Pero eso parece que no le interesó mucho a nadie, y lo hicieron así. Y termino esta parte para no ir más allá. Bueno, es que es interesante después. Bueno, De Castro, cito solamente una cosa: lo de las AFP lo dejo, las ISAPRES lo dejo, porque es lo mismo. Pero en relación a la educación, durante los años de la Unidad Popular, una expansión desproporcionada en la matrícula de las universidades chilenas condujo a que la fracción del presupuesto educacional destinada a la educación superior alcanzara al 40%. En 1978, este porcentaje llegó solamente al 31%, reflejando la política del gobierno consistente en concentrar la ayuda estatal en sectores de menos recursos, lo que tampoco era cierto, porque se disminuyó el presupuesto de educación generalizado por la primaria, secundaria y universitaria. Pero bueno, los discursos son los discursos. Como la política de Castro tampoco funcionó muy bien, al final se tiene que ir, el 82 se va, porque De Castro, el año 79, cambia su política. Antes se decía, bueno, Chile es un país pequeño, entonces simplemente con la reducción de la emisión monetaria y con la tasa de cambio vamos a reducir la inflación, porque es un país pequeño, una economía más o menos cerrada. Pero entonces se le ocurrió otra cosa: Chile es un país pequeño, entonces lo abrimos completamente y dejamos el cambio fijo. La inflación internacional, que es mucho más baja que la inflación nacional, va a generar un equilibrio automático y vamos a disminuir la inflación. Eso tampoco le funcionó. Y bueno, se tiene que ir. Y se va, lo reemplaza De la Cuadra. Y hay una cosa curiosa, porque De la Cuadra, él parece que no quería devaluar, pero por lealtad a De Castro le sigue su opinión. Se cuenta que un día lo llama Pinochet y le dice: he decidido devaluar. Y al mismo tiempo se mete para el bolsillo y saca una estampita de la Virgen del Carmen, patrona de los ejércitos. He decidido devaluar. Bueno, De la Cuadra está medio despistado, no sabe qué es lo que pasa. Se mete la mano al cuello, saca su escapulario, también estaba la Virgen del Carmen, y se la muestra. Vamos a ver. Esto, que parece un chiste, no es un chiste, o sea, lo dice un partidario, digamos, firme de la Junta Militar. Lo que él quería decir era que con esta actitud ya no podía haber o sea, la gente que estaba gobernando ya no podía ser mejor. A tal punto que hasta se estaba inspirando pidiendo la ayuda a la Virgen para que solucionara el problema de la inflación.
En fin, no sé si la Virgen se escuchó o no, pero hubo una debacle importante y ahí se intervienen algunos bancos. En fin, la situación es más o menos complicada. Me salto algunas cosas, para no entrar en detalle, porque ya estoy usando mucho tiempo. Entre los bancos está el banco del Grupo Vial. Entonces el señor Vial le va a visitar a De la Cuadra y le dice que necesitaba la ayuda del Estado para reflotar el banco. Entonces, De la Cuadra le dice que lo podría hacer siempre y cuando el banco no esté presidido por el deudor más importante, que era él. Bueno, le dice de Vial, pero yo hablé con el presidente y me dijo que me podía quedar. Bueno, hasta ahí termina. Un par de días después va De la Cuadra a Pinochet y le dice, y le cuenta esta historia. Pinochet le responde, claro, yo le dije que se podía quedar, pero en Chile. Y bueno, pero lo interesante es que cuando termina la reunión con Pinochet, no sé si lo escuchó o no, pero en ese momento Pinochet le pide la renuncia. O sea que parece que este señor Vial tenía muchísimo más poder que el ministro, porque, bueno, si sale renunciado, no era precisamente porque quisiera ir más lejos. Una cosa, se aumentó mucho, hubo un buen incremento en ese tiempo de las exportaciones no tradicionales, que eran fundamentalmente productos de origen agropecuario. Y eso fue consecuencia, sin duda, lo han reconocido después algunos expertos nacionales, también internacionales, fue consecuencia de la reforma agraria que se inició ya en el tiempo de Frei y que continuó con Allende. Al haber esta redistribución de tierras, de alguna manera, algunas tierras más se incorporaron a la producción y eso permitió, tal vez en mejores condiciones, y eso permitió que hubiera un avance importante en las exportaciones no tradicionales de productos agrícolas. Eso simplemente para reivindicar de alguna manera ese periodo de reforma agraria que parece que nadie le da mucha importancia. Es bien curiosa, pero tuvo ese impacto. Mejor voy a dejar de lado las ISAPRES, porque veo que habrá más, y prefiero darle una miradita muy, muy rápida, una comparación entre la carta de Friedman, que me parece más interesante, y las medidas económicas de Caguas, cuando comenzó el tratamiento de shock 3 días después. ¿Ya? Friedman propone una reforma monetaria que reemplace el escudo por el peso con una cierta equivalencia. Inmediatamente Caguas propone la vuelta a la moneda antigua, al cambio de 1.000 pesos, que era lo que sugería Friedman, pero eso tal vez es menos importante. Friedman menciona la reducción del gasto público, de los empleados públicos, del 25% de la gente. Caguas hizo solamente el 20%, 48.000 funcionarios en la calle. Para tranquilizar a todo el mundo, Friedman dice en su carta a Pinochet, no se preocupe porque si todos los funcionarios que van a salir, 48.000 o los que sean, con eso no se va a producir ni un par de zapatos menos, ni un pan menos, no va a pasar nada. Lo que nos dijo que eran 48.000 personas, 48.000 consumidores menos, que no iban a comprar un par de zapatos y que diariamente ni iban a comprar por lo menos un pan. Empieza por ahí el problema de la capacidad instalada ociosa, que es muy grave ya por los años 80. Y eso deriva de una proyección que hizo José Piñera, porque Caguas le pide, cuando estaba ministro, un informe sobre la situación económica. Entonces, lo que hace Piñera, muy hábilmente, como había habido la gran crisis del 75, que bajó el PIB más o menos en un 20%, pues se instala en la parte más baja de la curva del PIB y proyecta. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando este proceso de recuperación de la parte más baja a la situación normal es rápida. Eso se hizo a una tasa del 8% anual más o menos.
Entonces él proyecta el 8% anual hasta el año 2000. Entonces, claro, con esa cantidad, con esa tasa de crecimiento, la cantidad de dinero que iba a haber en la economía, la actividad era enorme. En base a eso se reducen los impuestos al patrimonio, a las plusvalías, etc. Y, bueno, y toda era felicidad. Pero eso era un fraude enorme porque cuando se recupera la economía a la tendencia histórica, ahí ya no siguió el 8%. Sin embargo, esto no impidió que el antiguo ministro Larroule hablara y dijera por todas partes. Yo trabajo como consultor, estaba en varias partes de África, de Asia, y en todos los lugares me han dicho, oye, pero la economía de Chile es una maravilla, es un excelente, el crecimiento, el 8%, el 10%. Claro, porque quedó esa imagen que Chile crecía el 8%, ¿no? Y que era la economía de la abundancia. Bueno, y bueno, esa fue, yo diría, la gran estafa que llevó a todo el mundo a creer que en Chile todo pasaba muy bien, pero en realidad había una gran diferencia entre la tasa de ocupación normal de la capacidad instalada y la capacidad ociosa. Durante el periodo de la Junta llegó más o menos al 10%. Yo evalué el costo de esta desocupación ociosa y es equivalente más o menos a 1,4 veces el PIB del año 89. Eso puede decir que durante un año y medio prácticamente no se hizo nada. Bueno, llego hasta aquí porque he usado mucho tiempo. Sobre las ISAPRES nunca fueron dos cosas antes. El índice de concentración de la riqueza era hasta el gobierno de Allende, de la época de Alessandri, más o menos 0,47. Sube más o menos a 0,57 durante el régimen militar, y hoy día no ha bajado más allá de 0,54. O sea que ni siquiera hemos vuelto a la situación de los años 60, 70. La concentración es enorme. Ahora hay algunos datos que dicen cuando se retiran los 3 últimos percentiles y se calcula de nuevo el PIB per cápita, baja más o menos a la mitad. Eso muestra la enorme concentración de riqueza que hay. Y yo pienso que allí deben estar las platas del FUT, de las ISAPRES, de las AFP, etc. No soy especialista de eso, lo he mirado, pero debe ser más o menos así. Bueno, sobre las ISAPRES, lo mismo con la tasa de pobreza. Era 37% más o menos al momento de que la Junta se va, y baja rápidamente hasta el 13%. Yo creo que ahí se produjo un poco el mismo efecto, el efecto contrario, de cuando Piñera mide el crecimiento hacia arriba, porque parte de un punto muy bajo. Aquí, como la tasa de pobreza parte de un punto muy alto, algunas pequeñas medidas hacen bajar rápidamente la tasa de pobreza y de indigencia, pero el nudo duro de la pobreza y de la indigencia sigue siempre alrededor del 10%, desgraciadamente. Bueno, voy a dejar hasta ahí. Las ISAPRES nunca fueron instituciones, digamos, dedicadas a la salud. Son simples instituciones financieras que, bueno, que son sociedades financieras, ¿cómo se llama? Aseguradoras. Y nada más. Bueno, en fin, sobre esto del Gini, yo hago una pequeña simulación donde le saco al último decil, al último decil, el 10%, para redistribuirlo según 3 escenarios entre los primeros deciles. Un escenario es, con ese dinero, subir a toda la población al nivel de que queden por encima de la línea de la pobreza. Y si sobra dinero, se reparte hasta el percentil número 8. Hasta el decil número 8, el decil número 9 no se toca. Bueno, y las otras dos son similares. Es un ejercicio académico simplemente, pero es interesante ver cómo, por un lado, es dura bajar reducir un poco la concentración, pero después de un tercer año más o menos, que se supone que anualmente se hace esta reforma,
se llega a un índice Gini y a una tasa de más o menos similar a la OCDE, 0,33%, que yo creo que nunca vamos a llegar allá, porque en fin, no es fácil. Pero es un ejercicio. Ahora también ahí se demuestra claramente, porque he leído algunas cosas por ahí que dicen que lo mejor para la redistribución de la riqueza es el trabajo, porque eso en fin genera ingresos. Yo estoy de acuerdo. Pero hay un problema, que no se puede evitar una reforma tributaria relativamente drástica si queremos desarrollar una política de una cierta equidad. ¿Por qué? Un ejemplo muy simple: una persona gana 100 y otra gana 1000. Todos, por el crecimiento del PIB, aumentan al 10%. El que tenía 100 llega a 110, el que tenía 1000 llega a 1100. La diferencia antes era 900, ahora 990. Entonces, eso lo muestro también en cifras. Bueno, las ISAPRES ya dije que son, no voy a entrar al tema porque ya mucho tiempo. La educación es más o menos lo mismo, simplemente para decir una cosa: aquí hubo 7 comunas, las 7 comunas más ricas, Barnechea, Las Condes, Providencia, etc., donde todos los alumnos superaron los 520 puntos en las pruebas de selección universitaria. En el otro extremo del mapa social hay 7 comunas donde ningún estudiante superó los 520, y son las 7 comunas justamente más pobres: Lampa, están por ahí, por alguna parte. Entonces, esto para decir que en realidad la prueba y los resultados nacionales dependen mucho del capital cultural de los estudiantes. El capital cultural, depende de los ingresos de las familias. No se puede comparar un muchacho que al llegar al final de sus estudios ha recorrido, viajado por Estados Unidos, ha salido al extranjero, ha tenido vacaciones, tiene una serie de cosas, con otro muchacho de una comuna pobre, una comuna rural, que no tiene nada que hacer. Entonces la probabilidad de este muchacho que tenga un puntaje relativamente importante es muy baja. Solamente para decir eso, y bueno, prefiero terminar aquí porque ya me lo han hecho. Muchas gracias por Tienen una moneda. ¿De menor a mayor? Por orden alfabético. Claro. Bueno, buenas noches. Primero agradezco la invitación de Germán. Por razones obvias, por la magnitud del libro, no pude leerlo completamente. Sí, algunos capítulos y los aspectos centrales y escuchar la presentación. Me parece que es un muy buen aporte para la discusión actual y para la orientación del debate actual. Solo quiero hacer un muy breve comentario en relación a 2 o 3 temas que Germán relata en su presentación. Primero, yo creo que es muy importante para el debate actual que estamos teniendo en distintas temáticas, que finalmente, tal como el libro lo relata, es la misma matriz ideológica, con la despolitización de la sociedad que ocurre a partir de la dictadura, que es algo que en las partes que me tocó, que alcancé a revisar, creo que es muy interesante lo que Germán cita, por ejemplo, algunos libros de José Piñera, por ejemplo, Cascabel al Gato, algunos informes económicos del 76, del 77, porque efectivamente cuando uno observa, por ejemplo, tanto en el diseño del plan laboral de José Piñera del año 79, como en la creación del sistema AFP posterior, 80-81, hay una decisión explícita, que él es muy honesto, ¿cierto? En sus libros lo relata explícitamente, de despolitizar a la sociedad. Por ejemplo, en su plan laboral del año 79, él declara 4 objetivos.
Uno de los objetivos es bajar la negociación colectiva del espacio de la rama de actividad a las empresas, para que exista menor poder de negociación. Otro de los objetivos, de los grandes pilares de este plan laboral, es reducir el derecho a huelga a su mínima expresión, permitir el reemplazo de los trabajadores, circunscribirla solo en el espacio de la negociación colectiva, vale decir, eliminar toda huelga de solidaridad o cualquier otro tipo de huelga que no sea en el proceso de negociación colectiva. Generar una especie de competencia entre los trabajadores, reduciendo, eliminando la titularidad sindical al momento de negociar, permitiendo, por ejemplo, la formación de grupos negociadores que pueden, valga la redundancia, negociar colectivamente. Y el cuarto punto, explícitamente, él lo reconoce como la despolitización del sindicato. Y Germán también lo comentaba, que el sindicato, por ejemplo, de Nestlé, solo se preocupe de lo que pasa en Nestlé, que no se preocupe de lo que pasa con el sindicato de Soprole, que no se preocupe con lo que pasa con el sindicato del retail, que no se preocupe de lo que pasa con las políticas nacionales, que no se preocupe de las pensiones, que no se politice finalmente, que solo se preocupe de la caja de fin de año, del bono de término de negociación, que es algo que uno observa en el día a día permanentemente, como la demanda histórica y el proyecto sociopolítico del sindicalismo a veces, lamentablemente, se reduce a esta conquista vinculada con algo muy puntual, que es algo muy bien narrado por José Piñera y que Germán también lo comenta con mucho argumento histórico, muchos antecedentes en el libro. Algunas cosas que uno conoce, pero otras que yo jamás había leído, que en mi caso me aportan mucho para poder hacer el trabajo del día a día que uno hace, en caso desde la Fundación Sol. En ese sentido, es importante también reconocer que este proyecto neoliberal, que más allá de ciertas políticas económicas, es un proyecto político y un proyecto cultural, es muy interesante hacer la relación con toda la influencia que hace Friedman, que Germán también nos relata, pero también la influencia que tiene en Chile Hayek, ¿no? Que tiene que ver con la escuela no monetarista, sino con la escuela austríaca de economía. Porque la escuela austríaca tiene una particularidad, se concentra en los aspectos psicológicos de los seres humanos. De hecho, uno de sus padres, que es Ludwig von Mises, tiene un gran libro, en el sentido de 1200 páginas aproximadamente, que se llama La acción humana. Y Hayek mismo tiene un libro que se llama El orden sensorial, donde ellos estudian, ¿cierto?, los comportamientos psíquicos de los seres humanos. Y desde allí, ¿cierto?, después Hayek en la Sociedad de Montpellier, junto a Popper, Friedman y otros autores, empiezan a diseñar este proyecto que hoy día y de hace bastantes décadas ha tomado por asalto nuestra sociedad y la ha tomado como rehén, como dice un poco Polanyi, y que de alguna manera nos permite entender qué es lo que tenemos hoy día en Chile, cuáles son las reglas del juego. Una democracia limitada, una democracia elitista, ¿cierto?, que es el ADN desde donde plantea sus distintos argumentos Hayek, y que Jaime Guzmán y José Piñera lo toman muy, muy al dedillo, porque la Constitución del 80 de Chile es la Constitución de la libertad. Jaime Guzmán decía que ese era el nombre que quería colocar finalmente, Constitución de la libertad, no la Constitución a secas como la. ¿Por qué la Constitución de la libertad? Porque se basa en el libro Fundamentos de la Libertad de Hayek, donde lo importante es recuperar, entre comillas, la libertad económica, y cuando esa libertad económica realmente chorree por la sociedad, entendemos que esa libertad económica finalmente es la libertad para algunos, para quienes acumulan capital y pueden seguir acumulando sin mayores contrapesos. Cuando eso está diseminado por la sociedad, se puede posteriormente asegurar la libertad política, que es una libertad que finalmente se ha reducido al derecho a votar, como todos ustedes saben. Entonces eso nos permite relacionarlo con la coyuntura actual y con la discusión actual, con distintos sistemas sociales que están relacionados completamente, desde mi opinión, que Germán relata en los distintos capítulos, los tres más importantes: el de educación, el de pensiones, el de previsión, el de AFP finalmente, y el de salud. Entonces me parece que es muy pertinente para ordenar la discusión, para ordenar los marcos teóricos, para hacer una correcta discusión ideológica y para saber muy bien cómo enfrentar
el debate que se está dando actualmente. Porque hoy día hay una discusión bastante espuria entre, por ejemplo, en educación, sobre si tenemos o no un sistema mixto en educación. Sin embargo, junto con la despolitización que se provoca en la sociedad, y que también Germán relata y cita bastantes libros, artículos muy interesantes, hay un ataque flagrante a los distintos sistemas públicos. Y algo que relata también muy bien el economista español Vincent Navarro, cuando él dice, finalmente el proyecto neoliberal, para algunos podría ser una fase del capitalismo donde el capital intenta recuperar la tasa de ganancia que perdió a raíz de un pacto social donde los movimientos sindicales fueron avanzando, fueron haciendo algunas conquistas como la seguridad social, la negociación colectiva, entre otras tantas. Y en ese espacio de conquista, finalmente lo que tenemos hoy día es que al tratar de recuperar esa tasa de ganancia, atacamos los sistemas públicos, porque allí podemos encontrar nuevas fuentes de financiamiento. Acumulación originaria, ¿cierto? Acumulación por desposesión, que es lo que nos dice David Harvey, un geógrafo actual. ¿Y qué es lo que vemos hoy día con la AFP, con la educación? Es muy interesante cuando uno ve la discusión en Europa, y efectivamente los sistemas de pensiones están siendo atacados, pero atacados de manera paramétrica. No hay una sustitución de los sistemas de reparto clásicos, sino que se empieza a aumentar la edad de jubilación, se ajustan los requisitos para optar a la pensión completa. Pero Vincent Navarro, por ejemplo, nos dice que en Chile se pudo hacer esto a rajatabla. ¿Por qué? Porque hubo una dictadura donde se pudo hacer todo fácilmente y finalmente no se tuvo que recurrir a este camino indirecto, que es adelgazar los sistemas públicos, generando fuentes de financiamiento que fueran complejos para los sistemas públicos, generando mecanismos para que los sistemas privados fueran creciendo, los sistemas públicos se fueran deteriorando, y en este proyecto cultural las personas comenzaran a preferir, entre comillas, los sistemas privados por defecto, ¿cierto? Porque las escuelas públicas se caen a pedazos, están desfinanciadas, se empiezan a hacer mala fama, entonces por defecto comienzo a preferir, sin hacer ningún análisis muy reflexivo, los distintos sistemas privados. Entonces creo que el libro en ese sentido aporta muchos antecedentes y seguro muchos más cuando lo pueda leer por completo y tranquilo, ¿no? Porque pude tener 4 o 5 días para revisar algunas cosas. Y solo darte las gracias por el aporte que haces para el debate actual y para la discusión que podemos hacer en los distintos sectores sociales. Muchas gracias. Quiero también agradecer en primer lugar a Urrea por la invitación a comentar este libro, que creo que tiene varios méritos. El primero de los cuales, en mi opinión, es este famoso tema de los árboles y el bosque. Quienes estamos en la contingencia, en la mirada corta, vemos hartos árboles por ahí dando vuelta, pero no necesariamente vemos el bosque. Y este trabajo de Germán Urrea nos pone en perspectiva el conjunto de situaciones, pero también de debates que tienen lugar hoy día en Chile. En ese sentido, la permanencia durante muchos años de Germán fuera del país tal vez lo ayuda a esa mirada, ¿no es cierto?, del bosque más que de los árboles. Y todo esto se ha traducido entonces en un trabajo que tiene varios otros méritos adicionales. Primero, esta reconstrucción de la genealogía del modelo económico chileno. No es algo que él emplee demasiado como concepto en su libro, pero creo que a mí me resultó extremadamente interesante el volver a recorrer el conjunto de definiciones, el conjunto de actores, el conjunto de ideas que fueron en el proceso político de la dictadura conformando un determinado modelo político por un lado, pero también económico. Pero sobre todo quiero rescatar el hecho tan poco frecuente en nuestro país que está presente en este trabajo muy contundente de Germán, que es que no se puede entender la economía sin la política.
y que no tiene ningún sentido analizar las políticas económicas en tanto tales. Se puede entender su inspiración en el plano de las ideas, de las ideologías, pero ciertamente son los contextos políticos y el poder político el que en definitiva explica o no que unas u otras políticas económicas se lleven a cabo. Y en ese sentido, tanto en el enfoque de por qué y cómo se estableció el modelo económico neoliberal en Chile, como con las propias propuestas que esboza Germán al final, pone, como diría el compañero Mao, la política en el puesto de comando, en el sentido de que no es posible analíticamente entender ninguno de estos procesos si no es desde los procesos políticos. Dicho lo cual, ustedes van a encontrar en este texto, además de esa genealogía, van a encontrar una evaluación de resultados. Evaluación de resultados globales, en los indicadores más o menos tradicionales, pero también en tres grandes áreas cruciales para toda vida en sociedad. En primer lugar, la salud y las transformaciones que los procesos de políticas públicas alrededor de la salud sufrieron en Chile en el contexto que él describe, y el establecimiento de un mercado de las prestaciones de salud. Analiza en segundo lugar la educación y el conjunto de transformaciones que son objeto hoy día, bien sabemos, de un debate tan profundo en buena hora. Y en tercer lugar, el sistema profesional. Y las transformaciones él no tuvo tiempo en su presentación de introducirnos, pero hay allí un balance, una síntesis, un trabajo de nuevo, puesta en perspectiva. Todos estos son temas que se agradecen profundamente. Yo quiero, sin embargo, hacerme cargo de dos o tres temas si es que uno toma en serio estas afirmaciones de Germán, a propósito entonces de cómo se transforma un modelo de este tipo si es que se toma la premisa que tú señalas, el conjunto de circunstancias políticas. Y me quiero referir al tema de la Constitución en un par de aspectos, en uno específicamente económico y uno más específicamente político. La Constitución que nos rige. Analíticamente, y ahí voy a ser tal vez un poco provocador y más de alguno no estará de acuerdo, pero de eso se trata de debate. La Constitución del 80 que nos va describiendo cómo se fue hilando, desde la declaración de principios famosa aquella, las actas constitucionales previas, y después del trabajo de elaboración de Guzmán. Finalmente hay que entender la Constitución del 80 también como un híbrido y como un producto político. Hay unas comisiones ahí, la comisión Ortúzar, luego unas comisiones presididas por otra serie de personajes, el propio Alessandri, que se desembarca además de su resultado, el expresidente Jorge Alessandri. Pero finalmente hay una cierta definición militar. Y es muy interesante, creo, tomar en cuenta, de alguna manera lo recoge Germán en su trabajo, pero en la Constitución del 80, yo cuando le digo esto a mis alumnos me quedan mirando en cara, la palabra Estado subsidiario no existe. Tú bien relatado, ¿no es cierto?, que está siempre esto, y estas cosas las podrán hacer o el Estado o los privados. Hay una composición política, porque efectivamente en esa época la dictadura no era solo Guzmán, eran también otros factores de poder, y muy en particular el ejército, su lógica, que quería preservar, entre otras cosas, ¿verdad? Entonces tu cita es muy bien interesante porque tú dices, bueno, aquí hay un intento claramente neoliberal y la Constitución liberal, pero acto seguido citas, ¿no es cierto?, lo que, de hecho, es el fruto, ¿no es cierto?, de la Revolución del 25, y no solo de la Revolución del 25, sino que la Reforma del 71, a propósito del subsuelo. Y esta es una Constitución que es un constructo político que resulta en ciertas correlaciones de fuerza que a todos nosotros nos resultan muy oscuras, porque todo esto se hizo en el contexto que bien sabemos, de una dictadura que en la etapa final simplemente cerró y no hay acta, simplemente no se sabe qué fue exactamente el proceso de arbitraje. Esta Constitución entonces es una que no se le puede atribuir, si es que el análisis que hay que hacer es que desde la política se entiende lo económico, no se le puede atribuir a normas constitucionales la instauración del modelo de Chicago, sino que mucho más el cómo tú lo describes. La influencia externa de ciertas ideas, von Hayek, Milton Friedman, su intervención directa en Chile, cada uno a su manera, hay toda una discusión muy interesante sobre quién influyó más en definitiva. Pero al final lo que hay aquí es un maridaje entre la figura de Pinochet que se va desprendiendo
de una parte del propio poder militar que en algún sentido tenía otra visión de las cosas económicas, y con al mismo tiempo un soporte político que es Jaime Guzmán, que va cambiando curiosamente de esta lógica más corporativa, tradicional, el conservadurismo español, el constitucionalismo franquista, y va cambiando a una cosa más inspirada en von Hayek, y finalmente construyen este proceso. No puede atribuírsele a la Constitución del 80 ni siquiera las políticas económicas de la dictadura, menos las que vinieron después. Son construcciones políticas, resultan de los actores políticos. Primera tesis, supongo que polémica. La segunda tiene que ver con la dimensión más propiamente. Tú dices, bueno, así como Pinochet dijo que estaba obsoleta la Constitución del 25, tú dices, bueno, entonces teníamos que hacerlo al revés, pues declarar obsoleta la Constitución del 80 y volver a ponerla del 25. Me permito discrepar en tanto persona que se ha ocupado en vivo y en directo durante un buen periodo ya, ¿no?, de asuntos políticos prácticos. No es tan sencillo, pero no solo por un asunto obvio de que la vida política es más compleja, sino que quiero hacer más bien un juicio de valor. La ausencia de normas, incluso por periodos breves de tiempo, suelen favorecer a los más fuertes. Y lo que tenemos en Chile es una configuración política histórica, por lo demás, que le da a las Fuerzas Armadas, y muy en particular al Ejército, un gigantesco predominio en la fuerza física. Y por tanto muchos de nosotros, y yo lo sigo sosteniendo, yo soy muy crítico de muchas de las cosas que fueron resultando del proceso de transición, pero la decisión que muchos de nosotros contribuimos a tomar cuando dijimos vamos a hacer un tránsito que no va a incluir el dejar el poder desnudo, porque en el poder desnudo hay unos que son más fuertes que otros, y no somos nosotros. Pero lo menciono porque parte de una discusión histórica, pero también muy contingente. Entonces, ¿qué se hace? El hecho es que todos estos asuntos, ustedes dirán, claro, nos llevó a estas transiciones eternas, si es que se sabe hacia dónde van, por otro lado, porque una transición tiene que definir el punto de partida, el punto de llegada. Bien, quiero simplemente terminar diciendo que este es un texto que nos lleva a todos a realizar múltiples reflexiones. El mérito de la claridad expositiva, de la claridad conceptual, que consiste en decir que lo que hubo en Chile como transformación durante la dictadura no entra porque, entiendo que es para un segundo tomo, según me contaba, ¿no es cierto?, en lo que pasó después, ¿verdad? Creo que lo esencial es entenderlo desde los procesos políticos, que obviamente no se explican solo por sí mismos, tienen raíces sociales, económicas, históricas, pero desde los procesos políticos. Y las políticas económicas, entonces, que hoy día pudieran... Entonces tú haces tu lista. Entonces dices, bueno, primero una gran reforma tributaria. Bueno, en eso está. Yo creo que más bien para mal que para bien en ese proceso. Pero estamos en la política, en lo que en el lenguaje administrativo se denominaba las correlaciones de fuerza. En el lenguaje gramsciano, la constitución o no de bloques históricos y así sucesivamente. Por tanto, creo que el tuyo es un texto que sirve mucho para no seguir estas discusiones sobre política económica en el aire, sin contexto, sin historia, sin capacidad de dar cuenta de dónde vienen las cosas y hacia dónde pueden ir. En ese sentido, entonces, yo quiero agradecerte muy profundamente tu esfuerzo. Esto es mucho trabajo. Los que nos dedicamos a estas cosas sabemos, ¿no es cierto?, que es muchísimo trabajo. Y en ese sentido te lo quiero agradecer muy profundamente. Muchas gracias. Igual que mis colegas, yo quiero empezar agradeciendo y quiero empezar agradeciendo a Seibo por haber hecho posible, desde luego, esta publicación en particular, pero también por la proeza que significa poner en pie y sostener en pie a una editorial. No es cosa fácil y ellos han logrado establecerse como un actor importante en este ámbito. Y quiero mencionar también a la figura de Dawn Totoro,
Dauno es un hombre muy modesto, pero sin embargo Dauno es una de las figuras más talentosas de su generación, y ya él nos ha legado una obra artística y literaria y revolucionaria, que es extraordinariamente destacada. Entonces, el primer agradecimiento es a Seibo y a Dauno. En segundo lugar, yo quiero agradecer la ocasión de estar con colegas tan distinguidos, tan queridos como Marco y Gonzalo, en los cuales siempre es un placer el ejercicio de la discusión y el abordaje de los temas de nuestro país, y de los temas de la política y de los temas de la economía, y siempre nos encontramos en el esfuerzo conjunto por tratar de ir empujando el carro hacia que, bueno, en definitiva, las cosas anden mejor y la gente no viva tan mal, no pase tan mal. Ahora, y yo, por cierto, quiero agradecer también el trabajo de Germán, que desde luego nos ha reunido a todos nosotros esta noche, pero yo quiero enfatizar lo que acá se ha dicho por parte de Marco y por parte de Gonzalo, en el sentido de que este es un trabajo que recoge una trayectoria de toda una vida de parte del autor, y es una vida también en que ha estado signada por su incorporación a las digamos, al movimiento, a la transformación, a las luchas de nuestro pueblo. Con Germán nos conocimos en nuestra época de estudiantes universitarios, militábamos en el mismo partido, y nos tocó, digamos, vivir muy cercanamente esos días tan intensos, en que un periodo tan increíblemente breve ocurrieron tantas cosas en nuestro país, y que ciertamente nos cambió la vida a toda una generación, entre, digamos, los cuales Germán es uno de esas personas. Ahora, yo creo que el trabajo que él hace y el valor que tiene quizá este libro es precisamente el reconstruir, digamos, recorrer nuevamente, como ha dicho Gonzalo, un periodo que es la dictadura principalmente, y lo hace de una manera extraordinariamente tan tranquila como acuciosa como aguda, porque él recorre ese periodo y a través de las palabras de sus actores principales. Entonces es como volver a escuchar lo que se decía en el ámbito más público y también a veces en ámbitos más reducidos. Hay muchas de las cosas que él cuenta, o a uno se le han olvidado, o no las vio nunca, digamos, se le pasaron, pero él las busca y las presenta y las muestra y las va endilgando, digamos, esas palabras, esas expresiones, esas resoluciones de los actores de la dictadura y de sus inspiradores para llevarnos por este recorrido. Ahora, yo creo que es una cosa muy, está hecha, yo diría, con mucha dedicación, con mucho cariño el trabajo, digamos, de trazar este recorrido, para que justamente
los que lo vivimos lo recorramos de nuevo, lo miremos de nuevo, con tranquilidad, con ya distancia, pero también que lo vean de nuevo quienes, o lo vean quienes no lo vivieron, porque es una manera de recorrer de nuevo ese periodo. Ahora, lo que se trasunta, ¿no es cierto?, de ese recorrido, mirado con los ojos de cualquier persona de hoy, de cualquier persona, excepto tal vez pequeños grupos de fanáticos, digamos, que siempre quedan, ¿no es cierto?, pero visto por los ojos de cualquier persona, gente de derecha incluso hoy día, es una suerte de pesadilla, es una suerte de pesadilla intelectual, de pesadilla técnica también desde el punto de vista de la economía, es decir, las cosas que se dicen, las cosas que inspiraron y las cosas que se hicieron, efectivamente configuran una suerte de pesadilla si uno la mira hoy día hacia atrás. Ahora, yo tengo la impresión de que es importante, ¿no es cierto?, el que todo ese periodo que hoy día podemos ver de manera pesadillesca, porque en el consenso de todos nosotros, efectivamente terminó, yo diría que está terminando ahora, ¿no es cierto? Pero no me refiero al gobierno actual o al año actual, no, me refiero al periodo que empezamos a vivir ya, digamos, desde la renovación de las movilizaciones, en que se empezó a despejar el aire y empezó a verse las cosas con más claridad. Y bueno, y todos nosotros empezamos a ver de una manera distinta, ¿no es cierto?, todo lo que habíamos vivido en ese tiempo. Ahora, yo tengo la impresión de que el observar esto que terminó en el consenso nuestro, pero todavía, por cierto, estas cosas son como la piel de las culebras, en el sentido de que, digamos, la piel muere, pero se demora un tiempo en salir, ¿no es cierto? Yo creo que hoy día ya las nuevas instituciones han nacido, la nueva constitución, es decir, la nueva forma del Estado, la nueva forma de la economía, la nueva forma de las políticas sociales. Yo creo que todas esas cosas ya nacieron. Lo que pasa es que la piel vieja todavía está ahí pegada, ¿no es cierto? Y cuesta que se desprenda, a veces es medio doloroso también, se tranca, digamos, la cosa no sale, pero yo creo que está muerta. Porque, como todos sabemos, ¿no es cierto?, las instituciones no son cosas, no son edificios, no son libros o leyes, sino que son relaciones entre las personas. Y es la sociedad la que da forma a las instituciones. El Banco Central no es un edificio, entonces el Banco Central es una relación social. Es decir, la moneda, por ejemplo, lo que crea el Banco Central, tiene valor solo en la medida que nosotros le damos valor. Si deja de tenerlo, da lo mismo lo que diga el edificio, ¿no es cierto? Y da lo mismo el grosor de los escritorios o de las cortinas o de la pompa, ¿no es cierto?, que tiene las decisiones que toma el Banco Central, porque la moneda igual no vale nada. Entonces, del mismo modo, yo tengo la impresión de que ya los nuevos consensos respecto a todas las cosas fundamentales, instituciones fundamentales, ya están, ya nacieron. Pero las cosas viejas, digamos, demoran en morir, y eso no muere solo, sino que es la política, como ha dicho muy bien Gonzalo, lo que permite que estas cosas se procedan, y se procedan mejor o peor, en fin. Pero lo que quiero decir es que ahora mirar hacia atrás, desde esta nueva situación, es algo que a mi juicio es algo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que preguntarnos, digamos, por qué nuestro país vivió esta suerte de pesadilla. Tenemos que, y eso naturalmente la única manera de comprenderlo es la historia.
Es decir, es ver esto en el contexto de la historia de nuestro país, en un periodo mucho más largo, y de la historia del mundo también, en lo que está ocurriendo desde hace 200 años y lo que va a seguir ocurriendo, digamos, probablemente en el grueso, en el curso de este siglo. Entonces, en ese contexto, yo tengo la impresión de que es importante ubicar esta contrarrevolución que se vivió en este periodo y cuya expresión es este libro, digamos, y esta cosa que tan claramente describe, digamos, la recopilación cuidadosa y cariñosa que ha hecho para todos nosotros Germán. Ahora, por cierto, esas respuestas no es la ocasión de entrar a esos debates, pero creo que tenemos que dar esos debates, tenemos que hacernos esas preguntas, tenemos que responderlas, entre otras cosas para que no nos pasen de nuevo. Y el aporte que hace Germán con este libro, con esta rememoración, me parece que nos va a ser muy útil en esa discusión necesaria. Así que muchas gracias, Germán, por este esfuerzo inmenso y que nos has regalado a todos. Hola, ahí sí. Bueno, como ustedes saben, esto es un teatro. Están los actores esperando que nosotros salgamos a compartir un vino y a conversar con el autor y con los presentadores para que ellos puedan hacer su pega porque tienen estreno mañana. Nuevamente bienvenidos, no se vayan, vayamos al hall y compartamos con los presentadores y con el autor. Muchas gracias. Sí, afuera.